Y me pidieron que hable a favor de plasma rico en plaquetas, cosa que no es fácil, porque está floja de papeles. Pero bueno, vamos a ver un poco, si bien creo que todos hicimos algún caso de plasma rico en plaquetas, para endometrio o para... Gracias. Sí, sí, perfecto. De plasma rico en plaquetas para endometrio o para ovario. Quizás está bueno revisar un poco y quizás pensar la lógica de por qué usarlo. Me toca hablar a favor, así que voy a ir para el lado de a favor. De hecho, estamos haciendo alguna experiencia, sin datos por ahora, pero les voy a mostrar un poco los protocolos. Entonces, voy a favor. Desde los fundamentos parece ser que funcionaría el plasma rico. Se está usando en otras especialidades, en implantología dental, en traumatología, en lo que es dermatología, es más estética, pero se está usando, e incluso en cardiología o en otras áreas, en neurología, en otras áreas más de investigación. Pero desde el punto de vista de hipótesis podría funcionar tanto a nivel ovárico, porque se ve que podría estimular las stem cells de los ovarios y finalmente favorecer el crecimiento folicular, especialmente de folículos centrales, y a nivel del endometrio también se ve que puede estimular el crecimiento endometrial en cuanto a espesor, finalmente en la manifestación clínica, y favorecer la implantación. Entonces, bueno, hoy se habla de plasma rico en plaquetas, quizás tendría que ser plasma rico en factores de crecimiento plaquetarios, porque realmente tiene muchísimos factores de crecimiento. Y estos son los usos que se están dando o que por lo menos podemos ir viendo en la literatura, ¿no? Lo que es a nivel de ovario, en las mujeres con baja reserva ovárica, en el endometrio, en los endometrios finos refractarios, que es un poco lo que más literatura hay, en el síndrome de Asherman, mucho más dificultoso todavía, en endometritis, en fallas recurrentes de implantación, que es como la gran discusión de todo, y finalmente donde creo que hay que poner el ojo y ser más crítico en la literatura, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a hablar de estas cosas, va a ser corto, y cuando uno piensa en la evidencia respecto de lo que hay a nivel de plasma rico intraovárico, es poca, las publicaciones son pocas por año, si bien hay, y se van sumando, finalmente son metodológicamente aceptables, son pocas, y uno pensaría que cuando uno quiere evaluar el plasma rico intraovárico para mejorar las condiciones de los ovarios, uno tendría, o por lo menos de la baja reserva ovárica, uno tendría que pensar en recuento de folículos centrales, en antimulleriana, en FSH, que es mucho variable interciclos de la mujer, y finalmente en los resultados clínicos, ¿no? En si mejora la cantidad de ovocitos, si mejora la calidad de los ovocitos, finalmente calidad embrionaria, implantación, tasa de embarazo, tasa de nacido vivo y de acumulada. Cosa que es muy difícil llevar este punto a tasa de nacido vivo, y algo vamos a hablar al final. Pero cuando uno trata de evaluar las publicaciones que hay, hablan a favor, ¿no? Que mejoraría la tasa de ovocitos obtenidos, de embarazo clínico, de nacido. Son trabajos chicos, metodológicamente complicados, pero también van mostrando que en las pacientes que han realizado plasma rico mejora las condiciones. Cuando uno analiza la antimulleriana o los factores que nos sirven a nosotros para diagnosticar la reserva ovárica, también se ve que en las pacientes que hicieron plasma rico y después se les midió antimulleriana, FSH, lo que se vio es que a nivel de los que son los marcadores de laboratorio de la reserva ovárica se ve mejoría, y se ve mejoría a los 3 meses de seguimiento de estas pacientes luego de hacer plasma rico intraovárico. No me meto en la cuestión metodológica de todo esto, de lo que es el preparado del plasma rico, ni la inyección intraovárica, pero es donde está el principal punto flojo de todos los trabajos. No hay estandarización en cuanto a la preparación. Todos tenemos de entrada niveles distintos de plaquetas en sangre, con lo cual ya de entrada los niveles de factores plaquetarios van a ser totalmente distintos en cada persona, y no está medido, la mayoría de los trabajos no lo publica, si se hizo medición de la fracción de plaquetas que hay en el preparado final después de la segunda centrifugación. Incluso algunos hacen una sola centrifugación y ya la utilizan. Es distinto el volumen que se inyecta dentro de los ovarios, inyectan de 0.6 mililitros a 4 mililitros por ovario, o sea que metodológicamente todos los trabajos son distintos, y ahí también es donde viene lo complicado de analizar cuál fue la verdadera intervención para después poder replicar uno y tratar de obtener los mismos resultados. Entonces, lo que se ve en este trabajo, sí, es que ellos lograron ver que a 3 meses tenían una mejoría de los marcadores de reserva ovárica.
En este otro trabajo también lo que ven es que después de la inyección intraovárica de plasma rico en plaquetas, si bien logran una mejoría de FSH, esto es súper discutible, la FSH sabemos todos que es muy variable, en la antimuleriana no ven diferencia, pero sí ven diferencia en el segundo ciclo menstrual. Entonces parecería ser que si hay algún beneficio de utilizar el plasma rico intraovárico, este beneficio se vería al segundo mes, y después a los 6 meses caería un poco, por lo cual el beneficio potencial estaría en los 3 meses a 6 meses de la inyección intraovárica. Y cuando analizaron los datos de estas pacientes que se estimularon luego, no vieron ninguna diferencia a nivel de cantidad de ovocitos ni de resultados clínicos, solo vieron que las mujeres con plasma rico, que se había realizado plasma rico previamente, lograron mejores niveles de estradiol, que no tiene ningún significado clínico. Hay una revisión sistemática de todos los trabajos publicados, de 908 que encontraron mirando todo, obviamente que es un paneo enorme, porque si uno pone directamente en PubMed plasma rico en plaquetas intraovárico, las publicaciones que salen son 40 y pico, no se llega a ese número ni por casualidad, y finalmente les quedaron 4 trabajos que metodológicamente más o menos aplicaban al análisis que querían hacer, y lo que llegaron a la conclusión es que mejora todos los resultados, como si fuera fantástico, pero está publicado y tenemos esta evidencia. ¿Qué hay a nivel del endometrio? Mucho más difícil analizar porque hay muchos más factores implicados. Los trabajos son muchísimo más heterogéneos. Siempre venimos con el tema del diagnóstico de la falla recurrente de implantación, cuál es la definición, qué pacientes ingresaron en esos trabajos para finalmente poder analizar los resultados en concreto. Obviamente Asherman es un desafío para todos nosotros que hacemos histeroscopía. La verdad que todo vale, básicamente, dentro de que uno no haga daño a la paciente y tengamos reportes de que no genera efectos adversos. Claramente en un Asherman, si también dejamos DIU en cavidad, o sea, hacemos distintas estrategias para tratar de disminuir la recurrencia. Obviamente que hacer plasma rico en plaquetas también podría ser una opción. Y endometritis, súper discutido. Obviamente que por los factores que tienen las plaquetas mejoraría la endometritis, pero primero una endometritis va a tener una histeroscopía y después seguramente tengo un tratamiento antibiótico. Entonces llegar al plasma rico para la endometritis suena un poco raro. Entonces, en la evidencia que vemos en las pacientes con endometrio fino refractario, creo que lo principal es determinar qué es fino refractario, cómo llegamos a fino refractario, cuántos ciclos previos se hicieron de intento de preparación endometrial para decir que es refractario, nos pasa un poco parecido a lo que es la falla de implantación, con qué se preparó el endometrio, qué vías de administración hubo, qué mediciones se hicieron, se midió estradiol, no se midió estradiol, es una falla de absorción o es una falla del endometrio. Se descartó patología oculta, se hizo una histeroscopía, muchas veces hay sinequias en estas pacientes y no se ven en las ecografías, aunque esté trilaminar el endometrio. Y después en la falla recurrente de implantación. Y en este trabajo lo que vieron es que en estos puntos había beneficio de hacer el plasma rico en plaquetas en todas las pacientes. Es un trabajo retrospectivo. Pero cuando uno también mira la literatura, también ve que el endometrio fino parecería que tampoco afecta el resultado. Entonces uno como que empieza a encontrar literatura para todos los lados, ¿no? Este es un trabajo reciente donde se vio que en preparaciones endometriales para transferencia de embriones congelados, en ciclo natural, en ciclo sustituido o sumando los dos, el espesor endometrial no tiene implicancias en las tasas de implantación y en las tasas de nacido vivo. Cosa que es raro porque creo que todos nosotros podemos discutir el punto de corte, pero todos nosotros tenemos un punto de corte para hacer una transfer de embriones congelados. A nivel del síndrome de Asherman, bueno, lo que les decía, no hay literatura, pero es súper controvertida, es muy difícil de determinar esto. Creo que es una opción en aquellas pacientes que uno no sabe más qué hacer y las seguimos operando y operando, entonces me parece que es válido. Parecerían buenos los resultados, pero se queda ahí. En endometritis lo mismo que dije anteriormente, y esto es volviendo al trabajo anterior, que lo que vieron es, en el análisis retrospectivo de sus datos, eran pacientes que habían hecho PGT, y lo que vieron ellos es que en el análisis global tienen mejores tasas de nacido vivo, y especialmente en el grupo de fallas recurrentes de implantación, es decir, hacer PGT y sumar el plasma rico en plaquetas. Obviamente es un análisis retrospectivo y todos los pacientes tuvieron PGT, ¿no? Entonces creo que también es importante esto, ¿no? ¿Dónde definimos el éxito de los tratamientos? Estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pacientes su bebé en la casa.
del equipo nosotros, que queremos una tasa acumulada de embarazo, queremos estimular una vez y que con eso se embarace. Del centro Nacido Vivo, porque también el centro necesita reportar buenos resultados y obviamente con bajos riesgos. Pero capaz hay que pensar este tipo de intervenciones desde otro punto de vista y quizás buscar otro tipo de resultados y no necesariamente estos que son los que estamos acostumbrados y siempre decimos que son los que valen, ¿no? Pero creo que hay tantas variables que finalmente influyen en el resultado final que es muy difícil determinar si el plasma rico sirve o no. Entonces quizás hay un montón de pacientes que se pueden hacer plasma rico intraovárico y embarazarse solas, con lo cual esa es una medición también. Reserva ovárica, ¿cómo medimos ese objetivo, ¿no? Antimuleriana, recuento de folículos, número de ovocitos, número de embriones, tasa de implantación. Y en el endometrio, ¿qué hacemos? Miramos el espesor, el patrón endometrial, el volumen, compactación, no compactación, el flujo, el Doppler. Creo que hay un montón de otros puntos antes de llegar a la tasa de nacido vivo que uno puede pensar en intentar mejorar y va a ser muy difícil demostrar si eso después nos mejora las tasas de embarazo. Y después definir la población, la otra parte que va a aplicar a cada uno de los protocolos que uno le haga plasma rico. Entonces, tratar de ser lo más estrictos posibles en esta población, donde para meter una paciente en hacer plasma rico en plaquetas, tener ciertos criterios. Uno puede pensar en Poseidón 1 y 2, que tengan antecedentes de estimulaciones previas con baja reserva ovárica, Poseidón 3 y 4, que tengan diagnóstico de baja reserva ovárica, mala calidad ovocitaria previa, puede llegar a ser, menores de 40 años, ya después de los 40 años sabemos que es mucho más difícil todo esto. Y respecto a la seguridad, que no mencioné nada, es importante saber que son factores de estímulo. No se sabe si esto estimula la endometriosis, por lo cual sería discutible ofrecérselo a pacientes con endometriosis, mucho más si tienen endometriomas. Si ven algunas publicaciones que también, si uno busca, encuentra que podría ser beneficioso. Pero creo que habría que tener cuidado en pacientes con endometriosis. También se habla de antecedentes de cáncer de ovario. Uno está metiendo un montón de factores estimulantes y finalmente todavía eso no se ha visto nada y no hay datos al respecto. Y obviamente si la mujer ya está en falla ovárica, no va a tener efecto. Respecto de lo que es el endometrio, nuevamente, lo que les mencioné muy rápido previamente, y para no demorar mucho, es asegurarnos de que el endometrio sea refractario. Haberle dado dosis de estrógenos, dosis de estradiol, en general creo que todos usamos vía oral en primera instancia. Si el endometrio es fino, nosotros usamos 7 milímetros de punto de corte. Si uno usa 6 y no cumple los criterios finalmente, medir estradiol, ver qué estradiol tenemos en sangre, si es un tema de absorción, si es un tema que uno puede modificar la vía de administración, cancelar el ciclo, volverlo a intentar de otra manera, tomar otra estrategia y finalmente siempre en estas pacientes hacer una histeroscopía para ver la cavidad. Hay un 10-15% de patología oculta, a veces nos vienen pacientes, no tenemos siempre esa eco espectacular que se ve perfecto, hay pacientes que se hacen ecografías en muchísimos lados distintos, especialmente en las pacientes de ovodonación. Entonces creo que también el análisis crítico de los estudios de imágenes que nosotros tengamos es importante y el análisis de todos los datos antes de llevar a una paciente a hacer cualquiera de estas técnicas, tenemos que estar seguros que efectivamente es un endometrio fino refractario, ¿no? Y quizás por eso los trabajos son tan heterogéneos y tan dispares los resultados. Cuanto más achiquemos nosotros el universo de pacientes que le apliquemos las técnicas, probablemente encontremos un poco el grupo que se beneficie de estas cosas. Entonces, como conclusión y mensaje final, estudios heterogéneos, definición, falta de definiciones, faltan estandarizaciones de la preparación, poco N, los trabajos todos, pero no hay reporte de efectos adversos. Si definimos la población, entonces podríamos decir que quizás el plasma rico intraovárico funciona y que quizás el plasma rico endometrial también funcione. Así que bueno, ahora elegirán después. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, como les decía, a mí me toca ir por el no. Y mi mamá, cuando yo era chica, solía decir, siempre es más fácil decir que sí que decir que no. Se ve que a mi mamá las cosas fáciles no le gustaban porque siempre nos decía que no. Pero puntualmente, y más allá de la anécdota, hay un montón de situaciones a las que nosotros nos encantaría poder decir que sí a las soluciones que van apareciendo, porque son soluciones para situaciones que son frustrantes para los pacientes y también frustrantes para nosotros como médicos que no podemos encontrar una solución efectiva. Y ¿cuántas veces hemos dicho que sí de entrada a tratamientos que aparecían como soluciones que al poco de aparecer, o a veces no tan poco, la mejora en los estudios, en los diseños metodológicos y en el aumento del N de pacientes evaluados demostraron que esos tratamientos no servían?
Simplemente por tomar un ejemplo, la metformina. ¿Se acuerdan que apareció los trabajos de Daniela Jakubovic que decían la nueva droga inductora de ovulación? Y cuando se hicieron los ensayos clínicos randomizados con Ns adecuados, demostró que más allá de disminuir el riesgo de YEO, no había mucho más beneficio que la dieta y la actividad física. Así que el PRP podría venir a ser la solución para todos nuestros problemas. Bueno, ya comentó Agustín en qué lo damos: infusión intrauterina, infusión intraovárica, y vamos a ver un poco qué dice la bibliografía. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si realmente afecta la seguridad. Si uno toma la evidencia de otras especialidades, la verdad es que nos podríamos quedar tranquilos porque aparentemente no pasan muchas cosas. Pero la realidad es que no tenemos todavía la certeza de la seguridad que hay de introducir embriones en un endometrio, en una cavidad uterina que fue expuesta al PRP y a los factores de crecimiento que genera. Y tampoco la seguridad a corto y a largo plazo de lo que podría generar en ese endometrio. Y después lo que nos tenemos que preguntar es sobre la eficacia de la intervención. Y cuando hablamos de efectividad también viene muy ligado a la calidad de los diseños metodológicos de los estudios que evalúan esos resultados. ¿Cuál sería el estudio ideal para evaluar esto? Bueno, un ensayo clínico aleatorizado, que se hayan controlados las variables. Se habló Agustín de todas las cosas que habría que considerar, inclusive variables de confusión. O sea, dosamos siempre ahora la progesterona. En los trabajos estos no hablan del nivel de progesterona antes y en el momento de la transferencia. ¿Y cuál sería el outcome duro que tendríamos que evaluar? Claramente, tasa de nacido vivo. Porque si nos va bien en recuperar ovocitos o tener un endometrio más fino, pero después no nacen los que tienen que nacer, no nos termina sirviendo. Entonces, revisión sistemática, 7 estudios, 3 ensayos clínicos y 4 de cohorte. Acá está, todos pacientes asiáticos, 4 de Irán, 1 de Rusia, 1 de China, 1 de Turquía. Y entonces dice, sí, la verdad que el PRP aumenta la tasa de embarazos clínicos en transferencia de embriones congelados, todo mezclado, endometrio fino, falla de implantación, trabajos de cohorte, ensayos clínicos randomizados. Entonces, pero el rombito se lo da a favor del PRP. Ahora, saliendo junto con esto, un ensayo clínico no randomizado, 85 pacientes, un grupo de intervención y otro grupo control, y la realidad es que no encuentra diferencias en pacientes con falla recurrente de implantación en lo que hace a embarazo bioquímico, a embarazo clínico y a embarazo evolutivo. Conclusión, dar PRP o no poner el PRP intraútero en estas pacientes no funciona, poniendo 1 mililitro 2 días antes de la transferencia de embriones. Otro trabajo, el año pasado publicado, un ensayo clínico también en pacientes con falla de implantación, menores de 40 años, sin diferencias en la tasa de embarazo clínico, la tasa de embarazo bioquímico y aborto. Bueno, miré uno también publicado el año pasado que hablaba a favor. Y un ensayo interesante porque era doble ciego, un grupo placebo y el otro grupo la intervención, 0,5 mililitros intraútero. No decía cuántas pacientes en cada brazo. Voy al resultado del abstract, dice tasa de embarazo 20% en PRP, 13.3 en el grupo placebo. Voy y leo el trabajo y en la letra chica los resultados dice hubo 6 embarazos en el grupo intervención y 3 en el grupo control. Digo, bueno, si más o menos hubiera 50, no me da para esos porcentajes. Entonces me voy al cuadro. Y en el cuadro no habla de porcentajes, dice casos de embarazo clínico y 20 casos en el grupo intervención, 3 en el grupo control, con lo cual no me coincide ni con lo que estaba en el resultado del abstract, ni lo que me decía en el texto. Entonces, pero lo que más me llamó la atención, que además decía que había una diferencia estadísticamente significativa, y la P era de 0.6. Que yo sepa, 0.6 no es una diferencia estadísticamente significativa. Este otro trabajo, el más grande hecho de ensayo clínico, que fue inicialmente registrado para incluir 30 pacientes por brazo, también de Irán. Todos estos trabajos son iraníes. Así nomás de 30 consiguieron 438 pacientes. Miércoles, ¿cómo se movieron los iraníes para conseguir una muestra 10 veces más grande? Y encontraron un beneficio en pacientes con falla recurrente de implantación. Pero muy interesante, en la misma época aparece este otro trabajo, donde los nombres de los autores, imposible leerlos, también iraní, pero son de la misma universidad.
Y también publicaron un ensayo clínico aleatorizado con casi 100 pacientes con falla recurrente de implantación. Dije, mamita, vamos a ir a juntar pacientes con falla recurrente de implantación. A todos, por suerte, les da mejor el PRP intraútero para falla de implantación. También el trabajo está publicado en otra revista. Bueno, esto suele pasar que mandamos el mismo trabajo a 2 revistas y te lo publican igual. Y en este en este review sistemático, 10 estudios incluidos, 6 ECA, 4 estudios de cohorte, también para falla recurrente de implantación, concluye que hay en estas pacientes mayor tasa de embarazo bioquímico clínico, menor tasa de aborto, mayor tasa de implantación, fantástico con el PRP. Pero aclaran, acá están los 10 trabajos, la mitad son iraníes y el resto son Egipto, China, Turquía, sí, y eso. Y la calidad, algunos buenos, algunos no tanto, pero los mismos autores concluyen alto riesgo de sesgo, especialmente en lo que es la asignación, en la ocultación de la asignación y el cegamiento. La tasa de nacido vivo solo se informó en 4 estudios y la mayoría de los estudios, como dijo Agustín, no describen ni cómo preparan, ni la dosis que colocan, pero sobre todo cómo preparan el PRP. Con lo cual, R, para nosotros es una entidad madre, dice, no está claro si el PRP intrauterino funciona para los casos de falla de implantación, así que no está recomendado por ahora. Y un poco como corolario de esto, ¿por qué no? ¿Por qué? Bueno, porque mucha de la evidencia es de baja calidad, hay sobrerepresentación de algún grupo, el grupo iraní de Nazari, por ejemplo, hay falta de estandarización en la forma de obtención, de la preparación, la aplicación, la activación, algunos activan, otros no, en la dosis aplicada, en el momento de la aplicación, cuánto tiempo después hacemos el tratamiento, falta de placebos en los controles, las variables de confusión que no están evaluadas, la mayoría de los trabajos están hechos en la misma población, con lo cual podemos extrapolar esos resultados a nuestra población. Falta, evidentemente, un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado y la seguridad a chequear. Bien, en estroma ovárico, en intraovario, ¿para qué? Para todas estas mujeres, hay con insuficiencia ovárica prematura, en mujeres menopáusicas, en menopausia. La seguridad, el mismo tema, no tenemos todavía certeza de qué es lo que pasa con la inyección dentro del ovario cuando lo aplicamos en estas mujeres. ¿Y de dónde sale la evidencia? De los casos clínicos, de series de casos, y acá vemos mucha tasa de embarazo espontáneo, pero la verdad es que lo que tiene la serie de casos y los casos es un sesgo de publicación. Todos ustedes deben haber probado en más de alguna paciente, o muchos de ustedes, y no salieron a publicar el caso malo, publicás el caso bueno. Entonces, eso también es un sesgo. Lo que vale son los ensayos clínicos y los que hay son prospectivos no randomizados y un ensayo clínico prospectivo randomizado. Y acá, en esta revisión narrativa, porque digamos, hasta el 2020 esto era lo que estaba publicado, simplemente por tomar, todos tienen beneficios en los marcadores de reserva ovárica, yo voy a tomar el más grande, el de Kakiroglu de Turquía, 311 pacientes, y dice, bueno, la AMH mejoró significativamente, de 0.01 se fue a 0.18, ¡wow! Y de la FSH de 25 a 155, con el PRP, y te quedó ahí más o menos, no fue muy significativo, se quedó en 40 más menos 24. Y en los folículos, no tengo el dato último, pero era un folículo, 2 folículos de mujeres que no tenían ninguna imagen folicular en la eco pre-PRP. Yo les pregunto a ustedes, cuando les viene una paciente de entrada con 0.2, pongamos, de antimuleriana, con 25 de FSH, no pongamos 40, y que tiene 1 o 2 folículos en el ovario, ¿cuántos de ustedes se animan a arrancar la estimulación? ¿Cuál es la perspectiva y el pronóstico que le doy a esa paciente? ¡Uy, guau, cómo mejoraste! Con lo cual, la verdad es que a mí me da cierta espina. Este mismo Kakiroglu, también con la asistencia de Richard Scott, hizo una cohorte más grande que publicó el año pasado, 510 pacientes, número interesante, de las cuales 22 se embarazaron, 12 nacidos vivos, espontáneamente. Eso me parece bueno, la verdad que le voy a ayudar a Agustín, ahí está bueno porque hice una intervención que me salió más barata que el FIB y bueno, y se embarazó. Pero de las 474 que le quedaron, acá, bueno, flecha va, flecha viene, yo les cuento el final, se embarazaron 54. Tasa de nacido vivo 12,9%. ¿Por qué? Porque tenían 1 o 2 folículos, un embrión para transferir, inclusive embrión testeado, no se notaba que hubiera más embriones euploides. Entonces,
Y miro este otro que también me interesa, son 20 pacientes nada más, pero acá es más que nada para ver la lectura que hacemos de nuestros resultados. Estos iraníes agarran y tratan a 20 pacientes con PRP intraovárico y dicen que, bueno, que después del PRP hay una caída del 1% de la hormona FSH, un aumento del 4.5% de la antimuleriana, los niveles de estradiol aumentaron el 1 o 2%, vamos bien. Lo que no encontraron cambio fue en el número de ovocitos y en la calidad. Y de las 20 se le embarazó una persona. Ahora, las conclusiones sí que, digo, qué optimista esta gente, porque me dice, después del PRP, las mujeres, que parece ser seguro, tienen una tendencia a mejorar la reserva ovárica en los marcadores, en los niveles antimuleriana, el estradiol, el número y la calidad de ovocitos, que tampoco le había dado significativo. Entonces dije, bueno, la verdad es que hay que animarse a publicar estas cosas y que te las publiquen además. Yo lo que haría, si quiero realmente comprobar esto, es el number needed to treat. O sea, ¿cuántas pacientes necesito tratar para obtener un embarazo más? Y según porque era la cuenta media cortita, tenían un embarazo en 20 pacientes, tengo que hacer 20 tratamientos para conseguir un embarazo más. O sea, bueno, depende de cómo uno vea el vaso, medio lleno o medio vacío. Y este estudio es un randomizado, también del turco con Richard Scott, 73 mujeres randomizadas con antecedente de al menos 3 ovocitos M2, y lo que encuentra como resultado primario, sin diferencias en el número de ovocitos M2, y como resultado secundario tampoco encuentran diferencias en el número de blastocistos y en el número de blastocistos euploides. O sea que tampoco podemos decir que tienen igual o menos ovocitos o mejor calidad, y que eso podría, a través de una mejoría en la ploidía embrionaria, aumentar las tasas de embarazo. Con lo cual, la conclusión de R, que son siempre muy cautelosos, dice, se necesitan más investigaciones y más estudios para ver eficacia y calidad, y por ahora no está recomendado. Entonces, sesgo de publicación, como dije, hay muchísimos casos o series de casos publicados, muchos de embarazo espontáneo. La verdad que si nos limitamos a eso está bien, pero de ahí a empezar a arrancar la heterogeneidad de las pacientes evaluadas, lo habló Agustín. No hay algunos utilizan para la definición de pobres respondedoras, Boloña, otros se utilizan Poseidón, insuficiencia hasta en menopáusica se ha hecho y encontraron embarazo espontáneo 46 años. Dijo, la verdad, fantástico en ese sentido. Falta de estandarización, porque no hay protocolos de cómo se prepara la muestra, cómo es la activación, los volúmenes que se inyectan, cuántas inyecciones, los ovarios, si son en mujeres menopáusicas que están muy atróficos, se les tiene que escapar, alguno lo comenta este tema. Y después el momento de la aplicación y cuánto tiempo es el seguimiento que hacen después para ver esos embarazos cuando aparecen. Y una cosa que, en relación a los resultados, yo decía, que haya una diferencia estadísticamente significativa, no necesariamente la podemos tomar como una diferencia clínicamente significativa y relevante. Y un par de consejos que me parece interesante, consenso que firmó R y otras sociedades internacionales sobre el uso responsable de los Adsón. La verdad que, bueno, simplemente mencionaría que cuando no haya evidencia que respalde seguridad y eficacia, los tratamientos complementarios deberíamos indicarlos en el marco de protocolos de investigación y con la aprobación de un comité de ética. Y además, algo que resulta antipático, pero solo debería cobrarse a los pacientes si se ha demostrado que el uso puede mejorar la eficacia de los resultados clínicos. Así que, como conclusión final, la verdad es que es más difícil a veces decir que no, porque tenemos que soportar la presión de los pacientes y rechazar nuestros intereses económicos, pero recordemos que nosotros somos los profesionales que estamos al margen, en el contexto del cuidado de la salud de nuestros pacientes. Nada más.